30 de octubre de 1941. Amanecer en el extremo suroeste de Crimea. Sobre las colinas peladas que miran a la bahía de Sebastopol, los primeros marinos soviéticos cavan con las manos desnudas en la roca caliza. A sus espaldas, los cañones de costa de 305 milímetros, reaprovechados de viejos acorazados, apuntan hacia el mar y hacia tierra. Delante, en la distancia, se distingue el polvo de las columnas de la 11ª Armada Alemana que se acercan. Nadie lo sabe aún, pero la ciudad está a punto de entrar en uno de los asedios más largos y brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. 8 meses de bombardeos, asaltos y resistencia en los que una base naval se convertirá en símbolo. Sebastopol no era una ciudad cualquiera, era la base principal de la flota del Mar Negro soviética, un puerto profundo protegido por acantilados, con baterías de artillería de costa que podían disparar tanto contra buques como columnas terrestres. Antes de la guerra, ingenieros del Ejército Rojo habían reforzado ese relieve natural con fortificaciones, túneles y nidos de ametralladora. 3 cinturones defensivos rodeaban la ciudad, el más externo a unos 15-20 kilómetros de distancia, cubierto de búnkeres de hormigón, trincheras, campos de minas y alambradas. Para Hitler, esa fortaleza era una amenaza y una oportunidad. Mientras la Operación Barbarroja avanzaba hacia Kiev y Moscú, el mando alemán veía Crimea como un portaaviones de piedra desde el que la aviación soviética podía golpear los campos petrolíferos de Rumanía. Y si Sebastopol caía, el Eje ganaría una base ideal para controlar el Mar Negro y cubrir el flanco de futuras operaciones hacia el Cáucaso. En septiembre de 1941, Erich von Manstein, general de prestigio en la Wehrmacht, asumió el mando de la 11ª Armada y recibió una misión clara: tomar Crimea y, sobre todo, Sebastopol. En pocas semanas, sus tropas cruzaron el istmo de Perekop, rompieron varias líneas defensivas y a mediados de noviembre controlaban casi toda la península. Solo quedaba un punto rojo en los mapas del cuartel general alemán: Sebastopol. Mientras las divisiones alemanas se acercaban, barcos soviéticos evacuaban a la guarnición de Odessa y a su ejército costero independiente hacia la ciudad. Más de 30.000 soldados, reforzados por brigadas de infantería de marina y unidades formadas con tripulaciones de barcos, desembarcaron en esas semanas. Al mismo tiempo, decenas de miles de civiles fueron enviados a construir trincheras, antitanques, refugios. La ciudad se transformó rápidamente en una obra de ingeniería defensiva a cielo abierto y bajo tierra. A finales de octubre, la vanguardia alemana, la 132ª División de Infantería, se acercó a la bahía de Severnaya. A las 12:30 del 1 de noviembre de 1941, los observadores alemanes vieron destellos en la costa. Las baterías de 305 milímetros abrían fuego. Las gigantescas granadas de las baterías costeras, como la célebre Maxim Gorki 1, comenzaron a caer sobre las columnas de asalto. Para muchos soldados de la 11ª Armada, ese fue el primer contacto directo con la idea de que Sebastopol no era simplemente una ciudad más, sino una fortaleza diseñada para resistir. El 17 de diciembre de 1941, tras semanas de preparación y bajo un clima invernal duro, Manstein lanzó su primer intento serio de tomar la ciudad. Su LIB Cuerpo de Ejército atacó desde el noreste, cruzando el río Belbek, mientras otras divisiones alemanas y rumanas presionaban más al sur. En teoría, el plan repetía el esquema de la Blitzkrieg: identificar un punto débil, concentrar fuerzas, romper y explotar. En la práctica, Sebastopol jugaba con otras reglas.
El terreno era abrupto, lleno de barrancos, roca desnuda y posiciones escalonadas. Los búnkeres de hormigón parcialmente enterrados sobrevivían incluso a impactos directos de artillería media, donde los alemanes esperaban una línea continua que se podía perforar. Encontraron un mosaico de fortalezas interconectadas. Durante varios días, las divisiones de infantería alemanas avanzaron metros, no kilómetros. Cada colina, cada barranco, era un pequeño Verdún. Los marinos soviéticos, apoyados por fuego naval desde la bahía, incluido el acorazado Parizhskaya Komuna, y por la aviación basada en aeródromos cercanos, lograban contener los ataques. Las noches de invierno, largas y oscuras, permitían a los soviéticos desembarcar refuerzos y munición. Y entonces, lejos de Sebastopol, la propia geografía estratégica salvó a la ciudad. En la segunda mitad de diciembre, el Ejército Rojo lanzó un desembarco en la península de Kerch, en el extremo oriental de Crimea. De repente, la 11ª Armada ya no podía concentrarse solo en Sebastopol. Manstein tuvo que desviar unidades, artillería y atención para evitar que ese nuevo frente arruinara todo lo ganado en Crimea. La ofensiva del 17 de diciembre se agotó sin lograr romper las defensas principales de la ciudad. El asedio continuó, pero el primer intento había fracasado. Mientras los mapas cambiaban en los cuarteles, dentro de Sebastopol, la vida entraba en una rutina de asedio. Los civiles que no habían sido evacuados vivían en sótanos, túneles, catacumbas. Escuelas y teatros se convertían en hospitales y puestos de mando subterráneos. La ciudad empezó a existir en niveles. Arriba, el mundo de la artillería, los bombarderos y el humo. Abajo, el mundo de las colas de comida, las lámparas de queroseno y las alarmas aéreas. Durante los primeros meses de 1942, el frente de Crimea se convirtió en un delicado equilibrio. La cabeza de puente soviética en Kerch mantenía ocupada a buena parte de la 11ª Armada, mientras Sebastopol seguía resistiendo. Para el mando soviético, cada día que la ciudad aguantaba significaba menos presión sobre otros sectores del frente. Para Manstein, cada día de asedio era un lujo que el eje quizá no podía permitirse, con los planes de la ofensiva de verano hacia el Cáucaso en el horizonte. En mayo de 1942, Manstein lanzó la operación Trappenjagd y destruyó la cabeza de puente soviética en Kerch con una combinación de maniobras rápidas y fuego concentrado. Con el este de Crimea limpio, el general pudo preparar por fin el gran asalto contra Sebastopol, nombre en clave, Sterfang, picado de esturión. Lo que siguió fue una acumulación de fuego como pocas veces se había visto. Para junio de 1942, la 11ª Armada había reunido alrededor de 900 piezas de artillería de todos los calibres, desde cañones de campaña de 105 milímetros hasta monstruos de 600 milímetros, Karl, y el famoso cañón ferroviario de 800 milímetros, Schwerer Gustav, cuya eficacia real contra fortificaciones concretas sigue siendo materia de debate. Al mismo tiempo, la Luftwaffe concentró su UI Cuerpo Aéreo, con unos 600 aviones, incluidos bombarderos en picado Ju-87 y bombarderos medios, para martillar la ciudad día tras día. Desde el aire y la tierra, Sebastopol se convirtió en blanco de una tormenta de acero.
El 2 de junio de 1942 comenzó el bombardeo preparatorio del asalto final. Durante un mes, la artillería del eje lanzó decenas de miles de toneladas de munición sobre las posiciones soviéticas. La Luftwaffe, solo en ese periodo, voló más de 23.000 salidas y arrojó más de 20.000 toneladas de bombas sobre la zona de la ciudad y sus fortificaciones. Para los defensores, el asedio cambió de naturaleza. Ya no se trataba solo de resistir ataques de infantería, era sobrevivir a un continuo terremoto. Búnkeres que parecían indestructibles se hundían, las entradas de túneles se colapsaban, las líneas telefónicas se cortaban una y otra vez. La matemática del asedio se escribía en cráteres. Cada metro ganado por la infantería alemana podía haber costado cientos de obuses. El plan de Manstein era claro: golpear con su LIB cuerpo al noreste, donde el terreno permitía un avance entre fortines, mientras el XX cuerpo alemán y el cuerpo de montaña rumano mantenían presión en el sur y el centro. Las unidades de asalto alemanas se organizaron en grupos especializados: infantería, zapadores, lanzallamas, cañones de asalto Sturmgeschütz 3, pequeños vehículos teledirigidos Goliath cargados de explosivos para demoler búnkeres. Cada fortín llevaba un nombre: Maxim Gorki, Stalin, Molotov, Siberia, Volga. Los nombres pretendían inspirar moral. En el verano de 1942 se convirtieron en puntos de referencia en los informes de bajas. Un fortín podía aguantar días de asaltos, perder a la mitad de su guarnición, ser aislado, y aún así seguir disparando desde algún cañón oculto en la roca. Cuando por fin caía, la línea soviética se replegaba a otro a pocos cientos de metros. Las unidades rumanas, mal equipadas para una guerra de minas y hormigón, pagaron un precio alto en las laderas del sur. La infantería alemana, desgastada por el clima, el terreno y el fuego enemigo, avanzaba a costa de pérdidas constantes. En apenas un mes, la 11ª Armada sufriría más de 35.000 bajas, alemanes y rumanos, un precio muy alto para una operación de un solo ejército. A finales de junio, pese a todo, el método comenzó a funcionar. La presión incesante, el fuego concentrado y la pérdida de aeródromos cercanos redujeron la capacidad de los defensores para maniobrar y recibir refuerzos por mar. Muchas baterías costeras fueron neutralizadas o quedaron sin munición. El 29 de junio, las tropas alemanas lanzaron un golpe que cambiaría la dinámica del asedio. Un asalto con lanchas de asalto cruzó la bahía de Severnaya y tomó la orilla sur, capturando posiciones que dominaban el puerto. Lo que hasta entonces había sido una defensa en profundidad, empezó a fragmentarse. Las unidades soviéticas se vieron obligadas a replegarse hacia la propia ciudad, hacia las colinas de Inkerman y la línea final de Sapun Gora. En esos días finales, la escena en Sebastopol era la de una ciudad que se desmoronaba, pero no se rendía. Los barcos de la flota del Mar Negro evacuaban a los heridos y a parte del mando. Algunos submarinos hicieron salidas desesperadas con personal clave a bordo. Las baterías que aún podían disparar lo hacían casi a la vista de las columnas enemigas. Grupos aislados de infantería de marina combatían entre ruinas, a veces sin contacto con sus mandos, guiados solo por el ruido del combate. El 3 y 4 de julio de 1942, la resistencia organizada llegó a su fin. Las últimas posiciones en las colinas fueron arrolladas, la ciudad portuaria cayó,
y decenas de miles de defensores fueron hechos prisioneros o murieron en los últimos combates o en los intentos de evacuación. Se estima que, en el conjunto del asedio, las fuerzas soviéticas perdieron alrededor de 200.000 hombres entre muertos, heridos y capturados, frente a unas decenas de miles de bajas del eje. La mayor parte de la Armada Costera Independiente dejó de existir en Sebastopol. En los comunicados del alto mando alemán, Sebastopol fue presentada como un triunfo espectacular. Una de las fortificaciones más fuertes del mundo, tomada tras una operación de precisión, casi de libro. Manstein recibiría altos honores. Los aliados rumanos también obtendrían condecoraciones por su papel en la campaña. Pero detrás de la victoria se escondía una aritmética menos cómoda para el eje. Para tomar una sola ciudad, la 11ª Armada había concentrado más artillería pesada que en ningún otro punto del frente. Había consumido más de 46.000 toneladas de munición en un mes y había pedido apoyo masivo de la Luftwaffe, que lanzó más de 20.000 toneladas de bombas. Para la Unión Soviética clave, sí, pero también el retraso de la 11ª Armada y de su artillería para la gran ofensiva de verano de 1942, Blau, hacia Stalingrado y el Cáucaso. Cuando las divisiones de Paulus se adentraron en las estepas del sur, Manstein y sus tropas aún estaban atadas a las rocas de Crimea. La victoria en Sebastopol fortaleció el flanco sur del eje, pero no cambió el hecho de que el frente oriental ya se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. Para la Unión Soviética, la caída de Sebastopol fue un golpe doloroso, pero también un símbolo. La ciudad recibiría el título de Ciudad Heroica después de la guerra. En 1944, el Ejército Rojo regresaría a Crimea y, tras una ofensiva rápida, recuperaría la península. Las fotos de la liberación muestran una ciudad irreconocible. Edificios arrasados, colinas peladas, anclas oxidadas en un puerto lleno de cascos hundidos. La batalla de Sebastopol es, en el fondo, la historia de lo que ocurre cuando la guerra industrial se enfrenta a la geografía extrema y a la voluntad humana. Para el eje, fue el ejemplo máximo de cómo la concentración masiva de fuego, artillería gigantesca, bombardeos continuos, podía abrirse paso incluso a través de fortificaciones casi perfectas, pero a un coste que un imperio en guerra en dos frentes difícilmente podía asumir muchas veces. Para los defensores soviéticos y los civiles que vivieron aquel asedio, fue la experiencia de ver cómo una ciudad entera se hundía bajo tierra para seguir existiendo. 8 meses de sirenas, polvo de cemento, techos que vibraban con cada impacto. 8 meses en los que una base naval se convirtió en un sistema de cuevas habitadas por soldados, enfermeras, niños, ancianos. Hoy, al recorrer las colinas sobre la bahía, los visitantes ven monumentos, baterías restauradas, placas con nombres. Bajo sus pies, en las capas de roca horadada, aún se intuye la ciudad paralela que resistió mientras arriba caía una lluvia de acero. Sebastopol cayó en julio de 1942. Pero el asedio dejó una lección que resonaría en toda la guerra. Incluso la mayor concentración de fuego no es gratuita. Cada tonelada de munición y cada avión desviados a una roca en el Mar Negro faltaron después en otros frentes. Y, al mismo tiempo, demostró que, cuando una ciudad decide convertirse en fortaleza y sus habitantes aceptan vivir bajo tierra para seguir luchando, la aritmética de la guerra deja de ser solo números y mapas y se convierte en algo más difícil de calcular. Tiempo ganado, recursos desviados, moral endurecida. En las noches silenciosas sobre la bahía,
Cuando el viento golpea las colinas de caliza, es fácil imaginar el eco lejano de aquellos cañones gigantes y de las voces en los túneles. Un recordatorio de que, en Sebastopol, la guerra no fue solo una cuestión de quién avanzaba o retrocedía en el mapa, sino de cuánto estaba dispuesto a soportar cada lado antes de romperse.